Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14, y hoy queremos estudiar el versículo 5 en nuestro curso bíblico de todos los días Antiguo Testamento. El rey le dijo: ¿qué te pasa? Ella respondió: ay, soy una viuda, mi marido ha muerto. Entonces, este es el versículo 5 que encontramos aquí. En el versículo 14, el rey le dijo: ¿qué te pasa? Ella respondió: ay, soy una viuda, mi marido ha muerto. Recordemos un poco lo que había sucedido anteriormente. Joab, hijo de Zeruiah, comprendió que el rey echaba de menos a Absalón. Entonces hizo venir a Tecoa, una mujer muy hábil, y le dijo: ¿vas a fingir que estás de duelo? Vístete de luto, no te perfumes, aparenta ser una mujer que hace ya mucho tiempo está de duelo por su difunto. Luego te presentarás ante el rey y le repetirás exactamente lo que yo te diga. Y Joab le explicó todo lo que debía decir. Y ahora entonces, el versículo 4, la mujer se presentó ante el rey y postrándose con el rostro en tierra exclamó: ¡auxilio, rey! ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Ella respondió: pobre de mí, soy una viuda, mi marido ha muerto. Entonces eso es lo que encontramos aquí en este versículo 5 de nuestro estudio. El contexto bíblico, como sabemos, es la escena construida por Joab. Joab, el que está preparando todo esto y le está llevando a esta mujer para que se presente ante el rey. Entonces tenía que atraer verdaderamente, o sea, llamarle la atención a David. Esta mujer tenía una misión demasiado importante a través de este fingimiento, pero al mismo tiempo le dice que al fingir tiene que ser lo más real posible. Tecoa, para interpelar directamente a la conciencia del rey, ¿verdad?, es presentada esta mujer. Entonces, este capítulo, esta narración se está insertando después del drama que nosotros ya conocemos muy bien y hemos repetido tantas veces: Amnón, que fue asesinado por Absalón, pero después de que Amnón había violado a su hermana Tamar. Tamar y Absalón eran hermanos también de madre. Sin embargo, Amnón era hermanos, eran ellos, pero solamente de padre, de parte de David. Ahora, David está paralizado, está dividido ante esta situación. Porque Absalón es su hijo, también Amnón es su hijo. Tiene que tomar una decisión. Pero nosotros habíamos dicho, había pasado 2 años de que Amnón había ultrajado a su hermana Tamar y no había hecho nada David. No tomó cartas en el asunto. Así también, en esos 2 años, Absalón fue confabulando, fue pensando, premeditando, pero él ya tenía en su cabecita, por lo que había hecho por su hermana Tamar. Y bueno, así es que ante esta situación, Joab piensa y dice: no, hay que despertarle al rey, no puede ser que continúe así. Porque incluso después de la muerte de Amnón, es decir, cuando Absalón le mata a su hermano, el rey tampoco no actúa. Se queda allí en la injusticia total. Y entonces aparece aquí Joab para ver si puede hacer algo. Y pone algo, no solamente para él, para la familia, sino que también para todo el reino. Quiere decir que este tipo no está reinando para nada, no está rigiendo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es tan importante. Y eso es lo que pasa muchas veces entre nosotros también, lleva. El que tiene que gobernar, el que tiene que regir, el que tiene que poner el punto sobre las íes, no lo hace, no lo pone, ¿entiendes? Entonces, no es que deja pasar, hoy la situación, porque hoy la ya es llante, pasó eso, pasó aquello, sino que hoy ya lleva la tendota, hoy la organiza el crimen organizado, la hizo hoy la entonces, macanea. Y entonces después le vamos a sacar ahí a ese general que está persiguiendo verdaderamente a los mafiosos. Ese no puede seguir ahí. Porque contra los amigos, contra
los que en realidad están haciendo la matufia, ¿verdad? Se dan cuenta, queridos amigos, que es demasiado importante. Entonces, la mujer lo que hace es, iniciando con su discurso, con una autopresentación, ¿verdad?, estratégica, se declara viuda, la vulnerabilidad también jurídica aquí, social, es muy grande, porque la viuda al presentarse aquí, sabemos en qué situación se encuentra. Y entonces viene la pregunta al rey, ¿qué te pasa? Lo llegó Andrés de Cuñagaray. En hebreo implica una apertura, ¿verdad?, a este conflicto. Es como preguntarse interiormente, lo llegó Andrés, porque me llama la atención a mí entonces. Entonces aquí entró la palabra malak, ¿verdad? El relato funciona entonces como una parábola judicial destinada a provocar a David un juicio que luego recaerá sobre él mismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 5. El rey le dijo, ¿qué te pasa? Ella respondió, ay, soy una viuda, mi marido ha muerto. Entonces tenemos en este contexto histórico, queridos amigos, que históricamente recordemos que este relato se sitúa en el reinado unificado de David, todas las tribus ya unidas, las 12 tribus. Estamos en el siglo X antes de Cristo, en el año 1000 sería, ¿verdad?, antes de Cristo, cuando la monarquía israelita aún conservaba rasgos tribales muy fuertes, ¿verdad? Por eso es que era importante, cuando moyana orden David, diga tú y la hoja ya la hoja santa upeya, vea, porque todavía hay rasgos, decimos así, tribales. Quiere decir que cada una de las tribus de Israel todavía estaban muy convencidas de su tribu. David es el que unifica las varias regiones, las varias tribus que se encuentran dentro de ese territorio. Pero no es que todo ya es dulce de leche, sino que siempre cada uno tiene todavía rasgos muy fuertes. Entonces el rey era la máxima instancia judicial, es el que tiene que poner aquí el punto sobre las IES de Guriñande, especialmente en los casos donde la ley consuetudinaria, es decir, de todos los días, del día a día, Peñante Yaguarecoaina, lo elemental y lo fundamental del convivir pacíficamente como tribus, imagínense, un imbano, entre Betella y Tirana, hacia el mismo objetivo. Y entonces la sangre clamaba venganza, ¿verdad? Es decir, todos los otros miraban y decían, vea, ¿acaso porque tu hijo nomás? ¿Acaso porque tu hija? ¿Acaso porque pea que amó? Entonces, ereñemo quininitas de ella mamá. Quiere decir que de pear ella pota o contra, pero de ella pues la familia apite bebé. Queridos amigos, si hoy estamos hablando de esta realidad para nosotros, no sé si es que se repite nomás la historia o pechanteana hoy con la gente. Alguna vez con la gente pechanteana hoy. Y justamente aquí las tribus y el pueblo le está diciendo, no, peandi catuila ya es la pechanteana hoy. La justicia es la justicia, sedec, para todos. Justicia para todos. Eso no quiere decir, queridos amigos, ir contra la misericordia, al contrario. La misericordia comienza por casa ya, añade. Entonces ahí tenemos que poner primero orden y disciplina. Añade, a ver, pichete ahí lleva, no, ese es mi amigo. Cuando ven yo y la de familiar, le ñonte. A ver, no, ese es mi amigo, ese es mi amigo. Entonces, chicanería, ñambojarsá, ñamoquinini,
Apela ya trata ya el año de caso cueran y hoy el problema ya trata, sino que la forma como se presentó está mal presentada. Hay un punto y una coma que se pusieron en un lugar equivocado. O viaje o discutía. Cuando discutí los montas agüe, ya pues agüe, que esto, que aquello sobre facturas agüe, o huerú, pojama, hemos botar para el pueblo, o para la plata. Hasta en tiempo de COVID, esas cosas, pero hasta ahora nadie sabe quién hizo ni cómo pasó. Nada, y veinte. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 15, versículo 5. Si quieren entender un poquitito más de esta realidad, que entonces no es una realidad simplemente que estamos viendo aquí, dentro de una narración, ¿verdad?, de la que nos cuenta el autor sagrado, sino que pelañan de coheina, pelañan de realidad, ella de ahí humilla por todas partes. La figura entonces de la mujer aquí lo que está haciendo es apelar directamente al rey y refleja una sociedad donde pese al sistema patriarcal existe la posibilidad de acceso directo, ¿verdad? Y eso es lo importante, queridos amigos, el acceso directo. Hoy en día ya es chupepeisha, gracias a Dios, a través de los medios, en fin, hay muchos mecanismos del acceso directo. Porque de ahí le llare con el acceso directo a los tendotá, pero muchas veces es solamente para hacer nuestras cositas. Me entender, eran las nuestras cositas, lleva. Entonces, ya con el acceso directo. Pero la anderes en no lleva. A Erela ya posea algo importante, o pedir la justicia, entonces no sé si te van a dar ese acceso directo. Aquí la parte de la viudez implicaba quedar fuera del sistema de protección masculina, quedando expuesta a la ley del Goel, famoso, el que te va a rescatar, el que te va a salvar. El vengador de sangre, ¿verdad? Queda en manos, Goel. Y este trasfondo histórico que encontramos intensifica también el drama que la mujer presenta y el espejo que se le pone delante a David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, hoy versículo 5. Entonces dice, ¿qué te pasa?, le preguntó el rey. Ella respondió, pobre de mí, yo soy una viuda, mi marido ha muerto. Entonces eso es lo que le dice. Viendo el contexto cultural antropológico, recordemos que en una antropología bíblica la viuda encarna la ruptura del orden social. Absolutamente, entonces, sin esposo, sin defensor, sin herencia, mi marido ha muerto. No es solo un dato biográfico, sino que es una declaración de desamparo existencial. Véala y se ayuden. Mi marido ha muerto, o sea, estoy aquí de una manera indefensa. ¿Qué puedo hacer? El met. Esa es la palabra que se utiliza, met, en hebreo, met, ha muerto. Estoy muerta prácticamente. No apunta entonces a un hecho más bien físico, el hecho de que el cuerpo, ¿verdad?, deje de funcionar, sino que es la pérdida, queridos amigos, del sostén vital y del nombre familiar. Yande oigo ya y purumia, cuando nos sentimos mal, cuando no sabemos ya, estoy muerto, ya oigo, met, amano, a pesar de que vos estás vivito, respirando y todo lo que vos quieras, pero en el aspecto
vital, esencial, fundamental, es un desamparo existencial lo que uno está sintiendo. Existencialmente no ñeñanduya lleva, naña ñeñanduy como tiene que ser. Por lo tanto, del aspecto cultural, este relato usa el recurso de la sabiduría narrativa femenina, que es muy valorada en Israel, porque la mujer de Tecoa en este caso está actuando como una mediadora simbólica, esa que está indefensa, su dolor representando de una manera, pero de indefensa de una viuda, porque recuerden que ella estaba fingiendo, ¿verdad? Pero representa Ponaiterei. Y esto despierta en David la capacidad de juzgar con misericordia. Fíjense entonces los dos elementos que nosotros habíamos ya discutido anteriormente. La yeyapota lleva, porque se necesita la justicia, ya la justicia. Las tribus le están pidiendo, vaya donde la familia jagüere, amigos jagüere o lo que sea, de ella como hay justicia. Entonces hay que tu mondaje, hay que tu yapuja, pero la justicia de defenderse, chicanería, pegamos. ¿Por qué? Y porque tiene amigos del tendotá, del fulano de tal, o de su partido, o de quien sea. Entonces, porque es mi amigo, ¿entienden? No, aquí no pasó nada. Oye, no iba la congreso, oye, es agua que pega que amó. No, hombre, no, todo bien. Aquí va todo bien. Un ve para la ciudad, un ve para monda para la ciudad. Todo bien, tranquilo, seguimos todo igual, no hay problema. Nada, ven. Ahí pone interesante. Entonces, aquí esto, ¿viste cómo es la palabra de Dios, verdad? A través de esta simbología, lo que procura el autor sagrado a través de la Biblia es despertar a este David que está adormecido. También, vamos a decir, por su corrupción, porque esta es una corrupción. Recuerden que también a él está pesando todo lo que él había vivido anteriormente. Entonces queda dormido ahí. Hay que despertarse. Algunas palabras claves, queridos amigos, en primer lugar, es la palabra viuda, ¿verdad? Se dice almaná. Almaná no designa solo una mujer sin esposo, sino una persona sin protección legal ni voz pública. Upea dice la almaná, upea la viuda. No tiene ninguna protección, y al mismo tiempo la herea no se vive de nada porque no tenés voz ni voto, ya es ahí voz ni voto de. Entonces, según la ley, la Torá, los 5 libros del Pentateuco, Dios es el que se presenta como defensor de la almaná. Dios es el defensor de la viuda, ¿verdad? Dios el que carga el peso de esta mujer que sufre. Entonces, desde un sentido teológico, tocar a la viuda es tocar la justicia de Dios, queridos amigos. Tocar al indefenso, robarle al indefenso, es tocarle a Dios. ¿Se acuerdan cuando el Papa Francisco en León Condú había dicho, verdad? Cuando uno le da una limosna a un pobre, especialmente porque llegan de vidrio y la de moneda, mi pedando y coge, tenés que abrir todo, agarrarle la mano ahí, tocar la carne de Dios, del Papa Francisco. Es decir, aquí está, porque esa persona es indefensa. Y esa persona indefensa tiene como defensor solamente a Dios, es decir, peñande apojare, es decir, el Creador, Dios, el que nos ha creado. Entonces el autor sagrado está apelando, queridos amigos, a este concepto para predisponer también moralmente al rey y conducirlo hacia un juicio misericordioso. Y esto es lo esencial, ¿verdad? O sea, este juicio que tiene que ser también, no un juicio cualquiera, tiene que ser un juicio misericordioso. Ahora, la otra palabra importante es el famoso ¿qué te pasa?, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Ma laj, dice la ¿qué te pasa?, ¿verdad? Y aquí esta expresión es breve, pero es muy densa, ¿verdad? O sea, no pregunta solo el hecho externo, él oye Juan de, ¿verdad? Sino que sobre todo está mirando una situación vital.
es una fórmula de apertura pastoral y judicial también. Está apuntando hacia lo pastoral, hacia lo judicial. ¿Qué te pasa? Es una pregunta interior profunda. Y es la clave en la narrativa, ¿verdad? O sea, esta pregunta es la clave esencial y fundamental que está haciendo David. Pero esa pregunta se está haciendo David mismo. ¿Qué me pasa? Sería en síntesis. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran festival de pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñande Yara Ñe TV, comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, el versículo 5. ¿Y qué nos dice? ¿Qué te pasa? Es la pregunta que hace el rey. Ella respondió, pobre de mí, yo soy una viuda, mi marido ha muerto. Eso es lo que le dice. Pero decíamos que esta pregunta, el ¿qué te pasa? Como padre, como rey, como hombre, este verbo implícito empuja también al lector, es decir, a nosotros mismos también, a preguntarnos un poco. A ver, hago la Biblia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y antes puro ahí con la expresión con lo yehuandé y la gente, lo yehuandé ya enseguida. Qué interesante. Yo varias veces ya había dicho, ¿verdad?, que el hebreo es muy, muy, muy parecido al guaraní, o yuhuete y la guaraní, en las expresiones, porque son lenguas primitivas, ¿verdad? Y entonces las expresiones son más o menos muy, muy, muy parecidas. Pues ya de puro ahí, mira. Y cuando vos le haces esa pregunta a alguien, ¿qué te pasa? Esta es una traducción al castellano, ¿verdad? Porque en hebreo suena para ellos así como nosotros también, ¿verdad? Ma-lach, ma-lach, ma-lach. Amigo. Entonces es un llamado, ¿verdad?, que nosotros le estamos haciendo para que el otro que está adormecido, adormentado, entonces se pueda despertar. Eso es lo que aquí está diciendo David, pero se está diciendo a sí mismo, porque también cuando nosotros cuestionamos algo o llamamos a alguien al mirarse interiormente, nosotros también nos estamos cuestionando interiormente. Hay algunas cosas importantes dentro de nuestro estudio bíblico aplicado que tenemos que mirar como enseñanza. En primer lugar, el rey como oyente antes que como juez. El rey, a pesar de que tiene que regir, pero para regir es en una es hindú, quiere decir, queridos amigos, obedecer la voz de Dios, es decir, allí hablan de pueblo, y cuando y conten hablan de pueblo, haupeye, donde ahora es shana, de poscuana, de hindú, hablan de pueblo. De ahí puede decir, bebé, ella, esto es lo que va a convenir. No, da ahí pesa, da ahí la de calcular, porque vamos a traer inversiones aquí, allá, pum. De allí preocuparse de aquí para allá, con la gente y con el pueblo, ¿entiendes? No, porque ya bruta está la plata, ya bruta. Aún la plata, y vas a ver no llega, más y llega, porque llega, mi plata, mana llegante. O sea, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Despertate, eso, a ver, Davina, despertate. Es mañana, es ya. Va, evalo y cotemea. Venderá pisac.
esta indefensa, la viuda. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que hace más de 3.000 años que se escribió esto, ¿verdad? Pero ya tengo una idea. Después miramos un poco una segunda enseñanza y el poder pedagógico de la parábola, es decir, el poder pedagógico. La palabra de Dios siempre es enseñanza. La palabra de Dios siempre es pedagogía. Ñandembo ejina, o yacañande, he iñande. Arubinde güero guatana, arubindere mañana rejechana, apealandere yapota areína. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Qué importante esto, la pedagogía, ¿verdad? El paidos. Es como que le agarras de la mano a ese niño, el paidos quiere decir niño. Añe prendebe y por llevas a güero guatá. El pedagogo era el esclavo que le llevaba al niño de su casa a la escuela. Y entonces, muchas veces Dios nos corrige, ¿verdad? Indirectamente a través de historias ajenas. Es decir, aquí Joab lo que había pensado de una manera pedagógica es, a través de esta mujer, que de una manera también pedagógica, teatral, porque fingina, lleva, entonces tiene que despertarle al rey David y entrar en conciencia. Tiene que buscar la justicia, pero dentro de la misericordia. Queridos amigos, esto es excepcional. La ñantende ponaro veñan de yarañe ayer. Hay que buscar la justicia, pero con misericordia. Por eso pues es una viuda. ¿Qué es lo que te surge desde adentro cuando le ves a una persona? Lleva. Esa ponala y tiene tirija, que está desamparada totalmente. Esa persona. Va, ella podría jugar, cógese allá. ¿Sí o no? Así eres de maná. Es la misericordia, queridos amigos. Pero para esa persona hay que buscar justicia. Y ahí se dan cuenta que es difícil. O sea, ¿qué es lo que nos va a llevar a conseguir buscar la justicia? Solamente cuando nosotros somos misericordes, cuando tenemos misericordia de los demás. Landa yawere koino misericordia abavere, nañañanduino, anañanemo akenino baebe, somos fríos, hielos. Entonces, queridos hermanos, nunca hay la justicia. Así es que todo lo que estamos al frente, todo lo que somos tendotá, queridos amigos. La ñandé, por ejemplo, obispo, de Hashem, país o lo que sea, y no tengo misericordia. Nañandú y allá el Papa Francisco anda poco y por allá lleva nañandú y la carne de tu hermano, picotean de él. Sos inmisericordia, le mañamos morir, el bien de la nevire, de poco y ese. Entonces, queridos amigos, somos inmisericordias. Entonces, ¿saben qué? Nunca vamos a conseguir justicia en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia. Nunca, nunca. Si vos no tenés verdadera misericordia, ¿verdad? En tu casa, con tus hijos, o con tu esposa, con tu esposo, de ahí poríamos el amor verdadero, la misericordia. Entonces, nunca andemos a la justicia, es decir, nunca, nunca nos llevamos a la de matrimonio, nunca nos llevamos a en la droga, no obedece, etc. ¿Por qué? Y cuando no hay misericordia, queridos amigos. Pero atención también, porque algunos vemos a la misericordia de todo se leche. No, ahí ven. Misericordia quiere decir también de vez en cuando es chicotea y mía, lleva, pero con amor, ¿verdad? O sea, saber, apega con la pedagogía, apega con aprender. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la viuda es un lugar teológico. Vaya país, que los marginados siguen siendo un lugar privilegiado, es el lugar teológico. Pe ñandera pisao y cotemea, pe ñande ya esa, upe ñande ya esa, eva pe ñande yara, la ya ñande. Upeisela es un lugar privilegiado de revelación del corazón de Dios. Peñandera pisá, ya esa, y na pe cotemea, upea, la ñande acrnia para que nosotros podamos dejarnos tocar por la gracia de Dios. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la justicia sin misericordia
paraliza. Entonces, de monte y pa' hoy ya lleva. Y entonces no hay una reacción positiva, queridos amigos, para que se pueda cambiar. Entonces nos paralizamos. Sociedades rígidas en las leyes, pero pobres en compasión, queridos amigos, sin misericordia, solo reproducen después violencia, lleva. Porque yo sé que estaba en varios TV, que estamos ahí también de orange, estaba en varios, ambos capupata, cuánto ñave, ayucada la más carneada. Entonces, queridos amigos, las famosas dictaduras, ¿verdad? Pero después, ñambe y pala de sociedad. Después hay sed de venganza. Decimos sed de justicia, pero una justicia violenta, ¿entiendes? Y por último, queridos amigos, el dolor no elaborado gobierna mal. El gobierno, el dolor, peñan de yarecuaina. No elaborado, no trabajado. Entonces, entonces yo no soy capaz de entrar en mí mismo para perdonar de corazón. Entonces, como no está elaborado, entonces yo voy a gobernar mal. ¿Por qué? Porque voy a gobernar de acuerdo a ¿qué cosa? Voy a gobernar de acuerdo a mis intereses de venganza. Antes tocarse ahí, antes se mandana ahí, antes hina, pero no te hina. Ya esa vaya a vender. Entonces, queridos amigos, los líderes que no sanan sus heridas personales también terminan tomando decisiones después injustas. ¿Por qué? Y porque se quiere vengar. Antes y no tocarse. Se dan cuenta, queridos amigos. Así que ya verdad peña de ya tu amuesa de este versículo 5, también ser personas que a través de la misericordia buscan siempre la justicia. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.